Ok. ¿Cómo están, hermanos? Dios me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Les doy cariñosamente mis saludos a cada uno de ustedes, ¿ok? Voy a estar decodificando Apocalipsis 3 del 1 al 5. Voy a decodificar Apocalipsis 3 del 1 al 5. ¿Están preparados? Vamos a comenzar en el nombre del Señor. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si tú no velas, vendré sobre ti como ladrón, y tú no sabrás a qué hora yo vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. El que venciera será vestido de vestidura blanca, y yo no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Estamos claros? ¿Están listos? ¿Están preparados? Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias por esta palabra. Una palabra que es bastante difícil para interpretar para muchas iglesias, y que cada iglesia tiene su propia interpretación. Solamente te pido por los hermanos que nos ven y nos escuchan. Algunos de ellos quizás sean visitantes y quizás otros pues son suscriptores en mi canal. Y aunque sean poquitos, pues yo te pido que lo poquito que hagan, tú le abres su corazón, su entendimiento, su sabiduría, para que ellos, Señor, en su tiempo libre que sacan para escuchar esta palabra, ellos puedan recibir algo que venga de ti, Señor. Yo, Señor, me presento ante tu presencia con muchas debilidades. Soy débil, Señor, pero tú me ayudas y me fortaleces, dándome palabra y sabiduría en medio de mis múltiples debilidades, porque soy débil, Señor. Pero tu palabra dice que tú nos fortaleces en la gracia de Cristo Jesús, Señor. Te pido, Dios, que tú vayas a los hermanos que nos ven y pongas en su corazón sabiduría y entendimiento. Así como tú lo hiciste con Lidia, la mujer vendedora de púrpura en el libro de los Hechos, capítulo 13, que ella, al oír a Pablo predicar tu palabra, tú inmediatamente tocaste su corazón, tocaste su espíritu, y tú abriste su corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía por medio de tus palabras. Señor, toca el corazón de cada hermano y te damos gracias porque tu palabra se está llevando, Señor, en el nombre de Jesús. Que así sea hecho, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a comenzar. Aquí Juan le está hablando a las 7 iglesias de Asia, del continente de Asia. Estas 7 iglesias no las podemos comparar con las iglesias en los gentiles, porque aquí Juan le está hablando al Israel de Dios, al Israel de Dios. Aquí Juan, estoy en la introducción, ¿ok? Me hallo en la introducción del mensaje, ¿ok? Estoy en la introducción. Aquí Juan no escribe cartas. Cartas como, así como Pablo escribía. No, aquí Juan no escribe cartas literal y físico. Aquí Juan está recibiendo una visión, una revelación de Cristo Jesús a estas 7 iglesias. Ahora, algo que nosotros tenemos que considerar, y es lo siguiente, que el apóstol Pablo en el libro, estoy en la introducción, ¿ok? En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 3, Romanos 16, versículo 3 y 4. Pablo expresa lo siguiente y dice:
Salúdame a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solamente doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. A todas las iglesias de los gentiles. Estoy leyendo Romanos 16, 3 y 4. Cuando Pablo escribe estas palabras, hay que comprender que hay una sola iglesia. Una, no son dos, no son tres. Una. Y esa una iglesia se compone, así sean de judíos o gentiles, que han creído en el Señor Jesucristo, y por medio de un solo espíritu, todos los judíos y gentiles que han creído en Cristo Jesús, en la obra redentora de Cristo, ya son salvas y son nueva criatura en Cristo Jesús. Son un hombre nuevo o una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, ambos son salvos por medio del Señor Jesucristo, pero tanto los judíos como los gentiles, tanto Israel como la iglesia, los gentiles, aunque ambos son salvos por un mismo espíritu en Cristo Jesús, que es una iglesia, tenemos que considerar que cuando Pablo dice los gentiles y la iglesia y Israel, Pablo está distinguiendo entre los gentiles y Israel, porque el mensaje de Pablo fue dirigido más a los gentiles. ¿Ok? Entonces, el mensaje de Juan fue enfocado más a Israel en estas 7 iglesias. No cabe duda que ambos hay iglesias, son iglesias los dos, pero son iglesias ya salvas, si han creído, obviamente, son salvas, ambas en épocas distintas, son salvas con promesas distintas y en épocas distintas. Repito, son salvas ambos con promesas distintas una a otra y en épocas distintas. Tomando de ejemplo, Israel no se le entregó la doctrina y la enseñanza de que ellos están esperando a un arrebatamiento o el rapto, como quieran llamarle, rapto, arrebatamiento. Tú le dices a Israel, a los judíos, nos vamos en el rapto, ellos no te van a decir nada, porque para los judíos a ellos no se le entregó la promesa de un rapto. Para nosotros la iglesia sí, se nos entregó la promesa de un rapto. Para los judíos en Israel se le entregó una promesa de un reinado milenial, que habla Juan en Apocalipsis 20, versículo 4, del reinado milenial, que es un reinado donde Jesús le promete a los judíos guardarlo, protegerlo, preservarlo de la gran tribulación y reinar con ellos literalmente. Israel, después que pase el juicio, después que pase la gran tribulación, después que pase toda esa guerra, Israel, Jesús va a cumplir su promesa de restaurarlo, de levantarlo, de salvarlo, de perdonarlo, ¿ok? Y Israel, pues todo Israel gobernará toda la tierra a través de Cristo Jesús, que todo Israel completo, todo, las 12 tribus completo. Para nosotros no se nos entregó esa promesa. Para nosotros la iglesia, los gentiles, en el tiempo de la gracia, bajo la administración de Pablo el apóstol, nosotros como iglesia, estoy en la introducción, ¿ok? Me hallo en la introducción. Yo espero que la introducción no sea muy larga. Para nosotros, iglesia, de acuerdo a lo que Cristo Jesús le reveló a Pablo, el apóstol, en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice Pablo que nosotros tenemos una promesa de una ciudadanía celestial. ¿Ve? Una ciudadanía celestial, que es lo mismo del rapto, lo mismo del arrebatamiento. Entonces, esa promesa que dice Pablo en Filipenses 3:20, que estaremos en la ciudadanía celestial, o como dice Pablo, sí, aquí mismo, Filipenses, vamos a buscar Filipenses, un momentito. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador Señor Jesucristo. Ahí nosotros vamos a reinar. Ese es el reinado que nosotros tenemos en Cristo, que es un reinado espiritual.
¿Ve? Muchas iglesias dicen, estaremos allá con los judíos. No, 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 eso no es así. Estaremos reinando con Cristo, sí, pero es celestial. No tiene nada que ver con algo terrenal. ¿Ve? Que ambos, tanto Israel como los gentiles, el cuerpo de Cristo, ambos son salvos en Cristo Jesús, nueva criatura en Cristo Jesús, pero con diferentes promesas en épocas distintas. ¿Ok? Eso hay que considerarlo. Cuando volvemos aquí en Apocalipsis 3, ¿verdad? Aquí Juan le está hablando al Israel de Dios y no es a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿ok? Es al Israel de Dios, con una promesa distinta a nosotros la iglesia. Vamos a empezar. Escribe al ángel de la iglesia en el Sardi, ¿ok? Aquí mismo en el versículo 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre y de que vives. Esta palabra vives la vemos aquí, que vives, que en el griego, la vemos aquí en el griego, vives, que viene de la palabra zoe, viene de la palabra zoe. Y zoe, ¿verdad? Tiene que ver con la vida de Cristo, la salvación. La salvación, ¿ok? Entonces, estas iglesias dicen, Juan le dice a estas iglesias, tú tienes nombre y tú dices que vive, ¿ves? Vive, pero que a la verdad estás muerta, estás muerto, como dice aquí. Tú dices que vive, pero estás muerto. Esta palabra muerto, que lo vemos aquí, muerto, ¿ok? Estás muerto. Cuando dice estás, esta palabra estar viene de la palabra que es un infinitivo. Gramaticalmente es un infinitivo porque viene de la palabra estar, estar. Y cuando dice estás, pues entonces representa un estado. ¿Ve? Estás. Viene de la palabra un estado, de una condición que se encuentra en la iglesia. Entonces, cuando dice está, juntamente a la palabra muerto, que viene siendo un sustantivo, muerto es un sustantivo, ¿ok? Pero puede caber la posibilidad que la palabra muerto o la palabra muerte, muerto o muerte, aparte de que funciona como un sustantivo, también puede caber la posibilidad que hace la función de un adjetivo. Cuando la unimos con el verbo estás, está como un estado. Cuando está unido a la palabra está, que viene siendo estado o condición, que entonces sería una descripción, porque los adjetivos describen el estado, cómo se encuentra una iglesia espiritualmente. Entonces la realidad es que Juan le está diciendo a estas iglesias a través de la revelación de Cristo, está diciendo, yo conozco tus obras. Aquí la palabra obra la vemos aquí en el griego, que es la misma palabra obra que Pablo usa en diferentes libros de la Biblia, tomando de ejemplo a Gálatas, Romanos, Efesios. Si vamos a ir a Efesios, Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe, pero no por nuestras obras. En el libro de Gálatas, Pablo expresa lo mismo, que somos nosotros de la iglesia salvos, pero no por obra. Entonces, cuando Pablo habla de aquí de obra, es que esta iglesia pensaban que ellos podían ser salvos por obra. Es evidente que cuando Pablo usa la palabra obra, aquí Juan, en este caso Juan, si ustedes me ven que yo digo Pablo, me perdonan y me disculpan, porque es que yo uso mucho la palabra Pablo, tengo el nombre de Pablo tanto metido que sin darme cuenta me confundo y pongo aquí Pablo y Pablo aquí no tiene participación, discúlpame, ok, con todo mi respeto. Aquí Juan, cuando expresa aquí en el versículo 2, porque yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué quiere decir? La interpretación de aquí, la interpretación obras aquí es, no se trata de que ellos no estaban dando el grado, no se trata de que a Dios no le gustaban sus obras, sino que se trata de que estas iglesias pensaban que iban a ser salvos por obra. Ellos estaban pensando que sus obras lo iban a salvar. Era una iglesia bien religiosa. Era una iglesia donde estaban falsos pastores, falsos profetas, falsas personas. Era una iglesia que realmente pensaban ellos que iban a hacer obras. Por eso es que Juan aquí expresa y dice,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que Dios pide es que le crean a Cristo, que vayan por la fe. Y es lo mismo que Pablo el apóstol habla en Romanos 9, 30 al 32. Romanos 9, 30 al 32, cuando Pablo dice, y los gentiles que no iban tras una justicia han alcanzado la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia, ¿ves? Una ley de justicia que tiene que ver por las obras, no la alcanzó. Pero aquí mismo se repite la misma escena. Ahora, más adelante, cuando dice en el versículo 2, versículo 1, en el versículo 1, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Aquí Juan le está diciendo vive, es que ellos realmente estaban muertos. Pablo el apóstol dice en el libro de Efesios 1, Efesios 1 no, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, 1 y 2, capítulo 2, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos antes muertos en delito y pecado, vida. Y esta palabra vida, que la vemos aquí, vida en el griego, y que la palabra zoe tiene que ver con vida, que es la vida de Cristo en los hombres, es un antónimo. Es un antónimo. Los antónimos son los contrarios. Cuando hablamos de sinónimos son iguales, pero cuando hablamos de antónimo es lo contrario. Entonces la palabra vida es lo contrario de Efesios 1 y 2. Y es lo contrario, es el antónimo contrario a Colosenses 2.13. Cuando Pablo dice en Colosenses 2.13, Cristo nos dio vida al perdonar los pecados. Pero entonces es evidente que Cristo Jesús, a través de Juan, en Pasmo, en la isla de Pasmo, para estas 7 iglesias, especialmente para la iglesia de Charlie, le estaba diciendo a ellos, tú dices que vive, pero la verdad estás muerto. Y al estar muerto, la interpretación aquí es, la interpretación correcta es que estas iglesias, por lo general, vivían de apariencia y no eran regenerados. No eran regenerados. Era una iglesia falsa. No eran regenerados. Ellos decían que tenían vida, pero Juan, por revelación de Cristo, dice, tú dices que tienes vida, pero estás muerto. Estás muerto en delito y en pecado. Tú no eres regenerado. Tienes que creer en mí. Pero más adelante, dice, en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora yo vendré sobre ti. Okay. Estoy leyendo el versículo 3. Antes de yo bregar con el versículo 3, voy a acabar de bregar con esto. Aquí cuando dice muerto, estás muerto, que significa que no ha sido regenerado. No ha sido regenerado. Entonces es un verbo infinitivo con el verbo estar. Entonces representa un estado. Que el estado espiritual de esa persona es muerto, no regenerado. Y cuando dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, es el mensaje que Jesús le entregó a ellos, le habló en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba con los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque estas iglesias son parte de las 12 tribus, son parte del remanente de los judíos. ¿Ve? Lo que Jesús le hablaba, los mandamientos, acuérdate de hacerlo y guardarlo. Entonces le está diciendo, arrepiéntate, pues si no velas es la parábola que Jesús habló, y cuando hablo de parábola hay que tener conocimiento que las parábolas no son doctrina, son ejemplos, enseñanzas, ilustraciones que Jesús da al pueblo judío, pero con un mensaje espiritual para el pueblo judío. ¿Okay? Cuando habla vela, aquí Jesús habló una parábola a las 5 vírgenes insensatas. ¿Te acuerdas? Y a las otras 5 vírgenes también, vírgenes que son prudentes. ¿Te acuerdas de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas? ¿Verdad?
Jesús le está queriendo decir una enseñanza con la parábola que Jesús hace de las 5 vírgenes prudentes y insensatas. ¿Cuál es la enseñanza y la ilustración que Jesús quiere dar a los judíos? Es que hay un remanente que no estaba firme, estaba cojeando. Y Jesús le dijo a Israel, mira, estén listos, estén apercibidos, que si Cristo viene, cuando dice que si yo vengo, está hablando de un tiempo futuro, no está hablando de arrebatamiento, está hablando de un tiempo futuro, porque ya nosotros la iglesia nos fuimos con Cristo en el arrebatamiento, ¿ves? Que son dos épocas distintas, son épocas distintas, diferentes, los gentiles y la iglesia. Cuando Jesús dije, estén preparados, afírmense, prepárense, porque si no están listas o listos, pues viene el novio o viene Cristo, le cierra la puerta y no va a ver. Esto es una parábola, una ilustración como ejemplo, ¿ok? Como reflexión. Pues entonces cuando dice aquí, pues si no velas, pues aquí en esta época en Israel estaban un remanente. Y Jesús le quiere decir a un remanente que se preparen. Prepárate, afírmate, esté percibido. Entonces le dice, vente, porque si no, ve, aquí hay una condicional. Cuando dice sí, es una condicional subordinada. Y la condicional subordinada dice, si no, vendré a ti. ¿Y cómo va a venir el Señor? Pues entonces dice, como ladrón. Y la palabra ladrón se encuentra en el capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 16, versículo 15, donde dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y yo vea su desvergüenza. Entonces la palabra ladrón, aquí Juan la está expresando como la venida de Cristo, la real venida de Cristo después, cuando se habla de los 7 años. Los 7 años que están divididos en 3 años y medio. 3 años y medio y los otros 3 años y medio. Cuando venga Cristo como ladrón, el ladrón no avisa cuando va a venir. Entonces Cristo vendrá como ladrón en esta época. De los 7 años, en la segunda etapa de los 7 años, que son la segunda etapa de los primeros 3 años y medio aquí, vendrá Cristo. Va a venir como ladrón y va a destruir al anticristo. Va a destruir todas las naciones que no aceptaron a Cristo, que están en rebeldía con Cristo. Aquí vendrá Jesús como ladrón. No avisa. Entonces aquí Jesús le está dando una advertencia a estas iglesias, diciendo, si no velas, no estás pendiente, pues entonces sabrás que yo vendré sobre ti y no te avisaré. Cuando dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había un pequeño remanente de estas iglesias que sí eran obedientes, tenían temor reverente de Dios, pero por lo general Juan está clasificando estas iglesias, cuando dice muerto, lo está clasificando como un estado. Muerto es que no son regenerados. Habían falsos apóstoles, habían falsos profetas, ellos caminaban por obra. Y eso nos enseña a nosotros que ellos pensaban que con su religiosidad y su legalismo, pensaban que ellos van a ser salvos por obra. Es una enseñanza que nos da a nosotros la iglesia, que nosotros realmente no vamos a ser salvos y justificados por obra. Y es lo que aquí Juan le está diciendo a ellos. Estas iglesias vivían de apariencia. Era una iglesia falsa. Y aquí Juan le está hablando a toda la iglesia bajo una excepción. Con una pequeña excepción, que hay algunos que se han guardado para Dios, ¿verdad? Entonces aquí mismito, en el versículo 5 dice, el que venciera será vestido de vestidura blanca. El que venciera, o sea que está hablando aquí, el que venciera, si vences, si tú te portas bien, si tú verdaderamente te afirmas a Cristo Jesús. Entonces dice aquí Juan, el que venciera será vestido de vestidura blanco
y yo no borraré su nombre del libro de la vida. Todavía ellos no habían sido regenerados. Jesús le está dando la invitación a ellos, porque ellos estaban muertos. Ellos decían, yo tengo vida, estoy justificado, estoy bien. Pero Jesús le dice a Juan, no, tú estás muerto, no estás regenerado, tú no tienes vida, tú vives de apariencia, tú pretendes ser salvo por las obras, tú eres una iglesia religiosa, eres una iglesia falsa. ¿Ves la diferencia? Entonces aquí Juan dice, y yo te prometo que yo no voy a borrar tu nombre del libro de la vida y te confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Ok? Así que cuando aquí Juan habla estas palabras, se la está hablando a las iglesias de Israel. Nosotros como iglesia actualmente no podemos tomar esta doctrina y esta enseñanza para aplicarla a las iglesias como una doctrina. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice a nosotros en el libro de Efesios 5, versículos 27 y 28, que nosotros somos una iglesia santa, redimida y ya regenerada. ¿Ve? Cuando Juan, por poco digo Pablo, cuando Juan dice aquí el que venciera, pues Pablo da una palabra en Romanos 8, diciendo que Cristo nos ha hecho a nosotros más que vencedor. Más que vencedor. Aquí Juan dice vencedor, pero aquí Pablo dice que somos. Tiempo presente en la iglesia actual. Ya somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo. Una cosa bien importante que cuando Juan aquí habla de vencedor. Vamos a ir un momentito a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 5. En la primera carta de Juan 5, versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, su Hijo de Dios. Pero entonces hay que comprender que estas iglesias estaban muertas, no eran regeneradas en comparación nosotros que somos justificados y regenerados por haber creído. Por lo tanto hay que tener un poquito de cuidado cuando muchas iglesias hoy en día pretenden profetizar no sé con qué intención, pero pretenden profetizar diciéndole a muchas iglesias hoy en día que tú estás muerto. Porque ambos son iglesias, pero con diferentes promesas en épocas distintas y diferentes. ¿Tú me entiendes? ¿Ok? Entonces hay que considerar que Pablo nos dice, como yo te dije, que ya nosotros somos más que vencedores. En el libro de Apocalipsis 12, en el capítulo 12, vamos al capítulo 12, versículo 11, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de vos, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que poco tiempo le espera. Ellos están en guerra. La guerra todavía para ellos continúa. Cuando nosotros en la iglesia nos vamos en el arrebatamiento, en lugares celestiales, pues ya se acabó la guerra con el diablo. Ya terminó con nosotros, ya la iglesia terminó. Pero ellos continúan. Aunque ambos nosotros somos salvos, al igual a ellos, que ellos son iglesia, pero vuelvo y te repito, ellos tienen promesas distintas a nosotros. Y hay que considerar eso. Que Juan aquí le está hablando solamente a Israel y no es a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ahora, consideren esto, que estas iglesias están muertas. Y solamente Jesús, a través de Juan, le está dando una invitación, una simple invitación. Nosotros podemos sí tomar esta palabra como una reflexión, como una enseñanza. Y yo puedo usar esta palabra legítimamente, como una enseñanza reflexiva, dándole la invitación a los pecadores que se afirmen, que vengan a Cristo. Pero no puedo usar esta palabra como un asunto doctrinal, porque esto no aplica a la iglesia. Esto no aplica. Esto tiene que ver completamente con Israel. ¿Ok? Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Y los veremos pronto con otro mensaje.